Amables televidentes, como habíamos anunciado al inicio del programa, tenemos el grato placer de contar, comenzando el año, con la participación del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez, y de los abogados que ha asumido la defensa de la patria, la preservación de la soberanía, que es el sentir, afortunadamente, de la mayoría del pueblo dominicano. Bienvenido, Juan Miguel, un placer tenerte de nuevo. Yo feliz de acudir a tu invitación aquí a Propuesta Semanal. Y bueno, deseándote a ti y a todos los tuyos que el año 2015 esté pleno de cosas buenas. Salud, que es lo más importante. ¿Verdad que sí? Uno piensa que los temas se agotan, pero en la República Dominicana no se agotan, y mucho menos este tema de Haití, que tiene tantas variantes. Solamente, por ejemplo, en esta semana surgió la famosa propuesta del ministro de Interior, que no se elaboró mucho, de que aparentemente él dice que no ha funcionado, no ha tenido la afluencia, el tema de la regularización, y que entonces él iba a proponer una especie como de visado a los extranjeros ilegales. Eso es posible, Juan Miguel, ya con una ley que dice qué es lo que hay que hacer. No es posible, salvo modificación legal. Y eso obviamente tendría que terminar en las cámaras del Congreso. Hay cosas todavía que van a seguir aconteciendo. Probablemente en las próximas semanas, otros elementos se sumen a la situación. No sé si estás al tanto. Recuerdas que después que el presidente de la República dictó el decreto 327, pues una serie de personas e instituciones demandaron inconstitucionalidad. Ese expediente que se conoció en mayo del año pasado ya cumplió, de mayo a esta fecha, bueno, pues serían 7 meses. Y por el tiempo que está tardando el Tribunal Constitucional en sustanciar los expedientes y ponerlos, que inmediatamente se celebra la audiencia, es en estado de fallo, esa audiencia fue el 23 de mayo, tarda entre 6 y 8 meses para dictar sentencia. Estadísticamente, uno como abogado en ejercicio más o menos le da seguimiento a lo que están tardando los tribunales en fallar. Y pues eso es lo que tarda aproximadamente el Tribunal Constitucional. Pero perdón, Juan Miguel, ese decreto, porque quizás ese es el decreto que establece el Plan Nacional de Regularización, cuya implementación está ejecutando el Ministerio de Interior. Y a lo que se refería en esa declaración... ese plan es fruto de la Ley de Migración, ¿no? Exactamente. La Ley de Migración 28504, en su artículo 151, estableció un mecanismo con unos parámetros muy simples, pero también al mismo tiempo muy claros, para el manejo de la situación de hecho de la población extranjera en condición ilegal que se encontraba en el país, radicada en el país, al momento de la entrada en vigor de la ley. La ley establecía un periodo de unos pocos meses, de unas pocas semanas prácticamente, para que el Poder Ejecutivo dictara el reglamento de aplicación de la ley y el Plan Nacional de Regularización, que era el que iba a establecer todos estos parámetros. El reglamento duró 7 años, o sea, lo sé porque fui de los juristas que participó junto con otros, con el doctor José Miguel Vázquez, etcétera, en la elaboración de lo que es hoy el reglamento de aplicación de la ley 285, que es el decreto 631-11, 11 porque es del año 2011. Bueno, pues posterior a la decisión 168 del Tribunal Constitucional, recordemos que en su dispositivo, el Tribunal Constitucional, además de resolver el caso de especie de la peticionaria, porque era una sentencia en materia de amparo, que ordenó a la Junta Central Electoral la entrega de la documentación de identidad que adolecía de la irregularidad de su inscripción sin llenar los parámetros de la ley, pues dispuso unas medidas que se llama el constructo jurídico, el de efectos intercomunis, es decir, el de aplicar la misma solución a casos similares, en el sentido de que se realizara un tratamiento similar a todos los casos en igual condición, y que le exhortaba al Poder Ejecutivo a cumplir con ese artículo 151, porque ya teníamos una enorme cantidad de años y no había Plan Nacional de Regularización, y la situación, en cierta manera, era una consecuencia de esa forma tan descuidada con que el Estado ha estado manejando históricamente el tema migratorio. Entonces, es a propósito de la sentencia 168 que el Poder Ejecutivo se apresuró a adoptar el Plan Nacional de Regularización.
soslayó, ignoró un proyecto que ya se encontraba en manos del Ejecutivo desde los últimos meses del gobierno del presidente Fernández, y hizo una propuesta distinta, mucho más simple, y que entendemos nosotros adolecía de vicios muy fuertes, a pesar de que se le hicieron señalamientos en el sentido de que algunas incluso de sus disposiciones contravenían la Constitución. El decreto salió igualito ignorando todo esto, es el decreto 327. Efectivamente, muchos de los que hicimos esos señalamientos, pues agotamos las vías previstas en el Estado de Derecho Dominicano, que es que cuando una norma colide con la Constitución, pues esta puede ser demandada en inconstitucionalidad. Hay un principio de supremacía constitucional, por lo tanto, cuyo guardián o vigilante es el Tribunal Constitucional. Siendo demandado en inconstitucionalidad este decreto, el Tribunal Constitucional celebra audiencias para estar en condiciones de fallar, y ahí las partes oralizan el petitorio, es una parte meramente formal. Finalmente eso se conoció en mayo del año pasado. Pero participa ahí tanto el que sometió el recurso. El recurso como un dictamen del Ministerio Público o del organismo del Estado cuya norma ha sido atacada, e igual también cualquier persona que quiera intervenir en el curso de ese proceso, porque eso es las acciones de este tipo usualmente conciernen a un interés colectivo y también individual. En este caso no está en discusión el interés que puede tener cualquier ciudadano dominicano de que los principios de supremacía constitucional se fortalezca, vale decir, que no se viole la Constitución, sino también que en el caso particular de los dominicanos, la regularización indiscriminada de una indeterminada cantidad de extranjeros podía comprometer la unidad nacional, porque llega un momento en que tú puedes convertirte en minoría en tu propio país. Exactamente. Eso es lo que se quiere. Bueno, en cierta forma. Entonces, obviamente, el interés de los accionantes es indiscutible. Y finalmente se conoció en mayo del año pasado. Pues bien, entre el 2015 y eso que estaba pendiente de fallo, es previsible que en los próximos meses se ha fallado. Y si falla, perdón, a favor de esta acción. De esa acción, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con el Plan Nacional de Regularización? Mira, lo cierto es que la acción no atacaba el decreto completo, sino una serie de disposiciones, principalmente aquellas que tienen que ver con la invalidación del control migratorio a través de la deportación. Es decir, el Ejecutivo hizo... Elimina la deportación. Sí, eso que es una barbaridad. Claro. Ningún gobernante en ninguna parte del mundo, mediante un decreto, invalida una ley. Pero además, es una invitación a que entren. ¿Qué es lo que ha acontecido? Es decir, lo que se advirtió desde hace más de un año es efectivamente lo que ha acontecido. Es decir, nuestra advertencia, nuestro señalamiento, el vaticinio, se cumplió. Sí. Entonces, eso no tumba el plan de regularización. El plan de regularización. Una parte importante de las disposiciones también quedarían concernidas. No voy a entrar en detalle de todo, una acción que tiene 20 páginas. El punto es que en el momento actual nos atrapa ese expediente en estado de fallo con, atención, el avance en el cronograma de ese plan de regularización que ha arrojado por los suelos algunas de las cifras que en principio fueron dadas. También en el transcurso del año pasado se produjo una medida administrativa y una ley que también es consecuencia de la situación develada por la sentencia 168. Y me refiero a la situación de una cantidad de extranjeros ilegales que, estando asentados en los libros de actas del Estado Civil, pues obviamente habían desarrollado toda una vida de expectativas como si se sintieran ser dominicanos, o que pudieran alegarlo. Entonces, lo que se creó fue un mecanismo la sentencia 168 se le ordenó a la Junta hacer un levantamiento, y para el manejo de esa situación, el Poder Ejecutivo propuso un procedimiento expedito de naturalización. Fue la sentencia, la ley 169-14, que establece un procedimiento especial de naturalización. La ley adolece de algunos vicios de redacción que algunos entendieron que chocaban totalmente con la Constitución. En mi caso particular entiendo que tiene falencias, pero que la contradicción constitucional no era tanta. Y un decreto... ¿Ustedes no sometieron a No, esa no la demandamos en mi caso particular, y los demás juristas que me acompañaron en las otras acciones, no. Pero sí hay casos en curso también. Y por otro lado estoy diciendo que lo que puede pasar en el transcurso de este año puede cambiar el escenario jurídico y la política de Estado. Y hay un decreto de aplicación de esa ley 169 que sí nosotros demandamos en inconstitucionalidad, por un aspecto muy importante.
nosotros señalamos que la ley 169-14 tenía algo bueno, y es que al hacer una división entre dos grupos, un A y un B, de los extranjeros inmigrantes en condición ilegal, el A compuesto por estos extranjeros, que en el levantamiento hecho por la Junta Central Electoral eran unos 20 y tantos mil, 20 y pocos mil, de los cuales unos 13.000 y tantos eran de nacionalidad haitiana. A estos, es decir, que no era un grupo demográficamente considerable ni significativo para la proporción de presencia ilegal que hay en el país. No, y de los números que hablaban de 400.000 nacionalidades. Sí, aquella encuesta hablaba de más de medio millón, pero aquí hay cifras fabulosas de millones de personas. Y unos comunicadores que hablaban ahí de cientos de miles de desnacionalizados. Sí. Se habló de 200.000, de 300.000. Y uno se preguntaba qué va a pasar con toda esta gente. Y si esta actitud política del Estado, del gobierno, perdón, un poquito blanda, ¿verdad? O muy permisiva, podía esconder otros propósitos, vamos a decir, inconfesables, incluso electoreros. En medio de todo eso, pues, nosotros señalamos que la ley 169 tenía una cosa buena, y era que sea como sea, tenía que basarse en esas cifras de levantamiento que estaba haciendo la Junta Central Electoral, que sí tenían control muy estricto de los libros de acta del Estado Civil, y que en esa evaluación preliminar, pues los había más o menos cuantificado, aunque estaba sometiéndolos a una auditoría. Y era que la ley decía que para todos los demás, es decir, todos los demás extranjeros que no se encontraron irregularmente asentados, que era todo el resto, tenían que acogerse a la Ley General de Migración y su reglamento. Y esa ley es muy buena. Nosotros la hemos defendido, está blindada de constitucionalidad, pero además tiene un decreto de aplicación que es muy riguroso. Lo sé porque yo participé en la redacción de eso. Es un decreto que establece un procedimiento que salvaguarda la posibilidad de que una indeterminada cantidad de personas esté falsificando cosas, o realmente que no se llenen requisitos mínimos para la regularización. Bueno, el punto es que ese decreto 250 que demanda inconstitucionalidad, hoy, precisamente, que es cuando estamos aquí en el estudio, se recibió en mi oficina la fijación de audiencia de la acción de inconstitucionalidad de ese decreto. Va a ser el próximo 9 de febrero. ¿Qué pasa? Que en la acción de declaratoria de inconstitucionalidad, los peticionarios, entre los cuales me incluyo, pedimos al Tribunal Constitucional que falle eso de urgencia. Todo esto nos atrapa a final de año 2014 y principio del 2015 en medio de una crisis política que no es más que la reedición de otras situaciones similares en el vecino país. Un gobierno que cae en la ilegitimidad. Recordemos que el gobierno haitiano es parlamentario, vale decir que quien gobierna no es el presidente, sino el primer ministro, que es designado por el Congreso. No se hicieron elecciones en las fechas en que estaban previstas. En el 2011. En el 2011 se fueron postergando, y el último grupo de congresistas haitianos venció en su mandato el 12 de enero del año 2015. Por lo tanto, en Haití no hay autoridad legítima que gobierne. Y la Constitución haitiana establece una disposición que le permite al presidente, a falta de gobierno, gobernar mediante decreto ley. Pero resulta que el gobernante haitiano es un hombre que accesa a la primera magistratura en una coyuntura política. Recordemos que realmente el que había quedado en la primera vuelta en un lejanísimo tercer lugar con un 5% de los votos, y el que había quedado en segundo, que era el candidato de Preval, había tenido que retirarse. ¿Recordamos eso? Sí. Y todo para que no ganara la Manigat, que era realmente la que disfrutaba de mayor apoyo. No había ganado en primera vuelta, pero realmente tenía una mayor presencia. Martelly gana, por lo tanto, con votos prestados en la segunda vuelta y con nula o poca base política y sin una organización partidaria que le sirva de estructura de protección. Es lo que estamos viendo ahora. El gobierno cae en la legitimidad, cesa el Congreso, no hay gobierno, pero él pretende gobernar por decreto, pero la oposición le copa, y por eso hay toda esta inestabilidad que puede generar incluso en una guerra civil, demandando la renuncia del presidente. De hecho, hay protestas en las calles. Todos los días. Y todo lo que se está viendo, incluso en la inseguridad de las legaciones diplomáticas, en el caso dominicanas, pues tiene que ver con ese ambiente de inestabilidad. ¿Y cuál es el riesgo de que en esta coyuntura tan particular coincidan los despropósitos de dos grupos paradójicamente contrapuestos? Porque uno está en el librito de todo político, en desgracia, que uno de los mejores mecanismos de lograr o generar apoyo interno es cuando recibe una agresión externa. Sí. Por lo tanto, ¿le convendría a Martelly un problema con República Dominicana para concitar apoyo en la población? Sí. Esa es la pregunta. Y la segunda sería, ¿y el grupo que desea que salte del gobierno, le convendría un desorden que acelere su debilidad y le obligue a renunciar? Entonces, podríamos tener una situación, una tormenta perfecta. Y el otro grupo es la balaza. En medio de una situación en donde el propio Poder Ejecutivo se ha atado las manos prohibiendo toda forma de deportación en un plan de regularización que viene terminando en esa parte luego de mitad de año.
Entonces, en todo este berenjenal, porque yo lo que he hecho simplemente es explicar la situación jurídico-constitucional política, el Tribunal Constitucional todavía no ha dictado sentencia en esos casos. Lo puse lúgubre. No. Me salió rápido el relato, pero ya lo pinté. Eso es lo que está pasando. Yo estoy así todavía un poco sorprendido porque tú ofreces una cantidad de primicias que sí, no la ha dicho nadie. Sí. Nadie sabe que hay esa cantidad de recursos que pueden inclusive, como tú señalas, modificar las políticas. Así es. Porque son vinculantes esas sentencias. Entonces el gobierno tendría que aceptar todo ese tipo de cosas. Mira, sería saludable que el Tribunal Constitucional fallase esas acciones, porque a ver, el presidente está atrapado en una decisión que entendemos equivocada desde un principio y que se le había advertido, y es que él motu propio detuvo las deportaciones invalidando la ley, mediante un simple decreto, lo cual es inconstitucional, pero lo hizo. Y violando la ley. Y si ahora sin ninguna causa interna, sino simplemente atendiendo a una coyuntura que es ajena al Estado Dominicano, porque no deja de tener gravitación, empieza a repatriar, pues ese cambio de mood, de actitud, pudiera ser malinterpretado. Pero si es el Tribunal Constitucional que le dice, le obliga a conducirse por la legalidad y la constitucionalidad, sí lo ayudaría, políticamente le ayudaría. Y lo haría el Tribunal Constitucional, realmente, o sea... Es que razones jurídicas hay, es decir, razones de peso jurídico son incontestables. Digo, no es porque uno haya hecho estas acciones. Hay otras acciones que adolecen de algunos señalamientos, pero obviamente no estamos aquí para criticar las acciones de otros, ¿verdad? Todos perseguimos más o menos lo mismo, por medios distintos. No, pero... y ustedes fueron flexibles con el caso de la 169-14. Bueno, hubo gente que la cuestión, y creo que hay recursos también. No, y hay gente incluso que se sintió mal con uno porque... en el entendido de que la prudencia que uno pretende transmitir en las actuaciones cívicas como esta, pues se malinterpreta. Hay gente que dijo cosas horribles de uno. No, que eso fue que se vendió. Se vendió, no, que es que uno no hace cosas a lo loco ni cae en los extremismos. Y uno tiene la cabeza fría para uno tampoco caer en ese plano, porque las diatribas al país no le hacen bien. Y ese es el gran problema de los dominicanos, las divisiones. Entonces, bueno, obviamente uno no le gusta, pero tampoco uno entra en esas polémicas. Lo cierto es que todas las que estén bien sustentadas y las que estén menos bien sustentadas estarán pendientes de fallo y el Tribunal Constitucional tendrá que fallarlas. Con tu permiso, José Miguel y amables televidentes, nos vamos a una breve pausa porque esta conversación está muy buena, por eso yo le decía que no se pierdan esta entrevista. Eso pasa a veces. Bien. Continuamos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Doctor, entonces, ¿debe el Tribunal Constitucional fallar? ¿Qué paso debe dar el país? ¿Cuál sería la estrategia? El país ya se ha visto muy mal parado por las decisiones que ha tomado, en algunos casos ambiguas, en otros casos quizás con una pobre defensa. ¿Qué debe hacer? Pero vamos a tomar una tacita de aroma. Ay, sí, porque Patricia me es una especie de bola de cristal. Sí, bueno, gracias. Sí. Bueno, y gracias. Me encanta el café. Sí. Gracias al Guatani a Industrias Vanilejas. Pues mira, Patricia y Ramón, obviamente podemos hacer un poquito de prospectiva. Es decir, no ser futurólogo, porque realmente los vaticinios a veces hechos al vuelo, pues son un ejercicio meramente imaginario. ¿Cuáles serán las estrategias? Pero a prospectiva, es decir, las probabilidades de que eso acontezca depende en el caso de los tribunales, de ver cuál es la jurisprudencia. Y lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha dado muestras de una resiedumbre a toda prueba. Y en temas relativos a la soberanía, creo que no hay la menor duda de que el tribunal tiene una posición de alto interés nacional, es decir, es un tribunal patriótico. Su decisión 256 sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando inconstitucional aquel instrumento de reconocimiento hecho por el presidente Fernández que nunca envió al Congreso, es una confirmación de eso, es decir, y más la docena de decisiones posteriores a la ley 168. Por lo tanto, no se resultaría aventurado vaticinar que quizás la ideología, la visión jurídica, pues vaya en una dirección de privilegiar la soberanía nacional, y es un tema de soberanía, es decir, el control de población es un tema de soberanía. En segundo lugar está el tema de las argumentaciones de los peticionarios. Y trato de ser lo más objetivo, a pesar de que yo soy uno de los peticionarios junto con otros notables juristas, el caso de José Miguel Vázquez, la autora Cristina Aguiar, Leila Roldán, Juan Miguel Castillo Roldán. Es decir, somos gente que conoce la materia desde el punto de vista técnico, pero tratando de colocarme por encima de mi propia argumentación, te podría decir que en general algunos de los puntos he tratado de verle
segundas alternativas, porque siempre hay que tratar de pensar... Haciendo de abogado del diablo. Sí, de abogado del diablo, y me parece que hay altas probabilidades de que estas argumentaciones acerca de las colisiones constitucionales resulten razonables y por lo tanto aceptables para el Tribunal Constitucional. Creo que hay altísima probabilidad. De acontecer eso, pues obviamente el presidente de la República, aún estando en curso el proceso del Plan Nacional de implementación del Plan Nacional de Regularización, pues no podría detener las repatriaciones y obviamente tendría que ejecutar la ley de migración, que la Dirección General de Migración está prácticamente convertida en una entidad meramente decorativa. Es decir, no hay deportaciones y el país se ha haitianizado. El control que ha puesto el Ejecutivo en su política pública se limita a la contención en frontera, pero obviamente con una frontera de más de 300 kilómetros resulta... Y con un CEFRON que tiene un presupuesto menor que el de la policía del metro. Además, y el otro elemento que tiene que ver con las debilidades propias de las instituciones del país, es decir, lo cierto es que mucha de la migración ilegal se produce con la complicidad de autoridades dominicanas. ¿Cuánto gana un militar que está puesto en la frontera? Entonces, obviamente... Con tener un mandato, una sentencia, en caso de que fuese aceptada o acogida, y le dice, tienen que aplicar la ley de migración, eso obligará a aplicar la ley. En relación con otros detalles que están contenidos en la acción y que implican, por ejemplo, la fijación de la terminología, no son extranjeros ilegales, irregulares, se llaman ilegales, ese es su nombre, y que son meramente terminológicos, más otros aspectos que tienen que ver con el proceso administrativo que está fijado ahí y que debe ceñirse a la ley de migración, pues obviamente tendrá el Ministerio de Interior y Policía que ajustar el proceso ya en curso a las disposiciones que contenga la sentencia. Es decir, posiblemente haya cosas que haya que rehacer, pero no podrían parar la deportación mientras tanto. En el caso de la sentencia, de la ley 169 de su decreto, hay otro asunto, y es que esta ley y su decreto está desarrollando un procedimiento alterno al de los registros de acta del Estado Civil que realiza la Junta Central Electoral. Y obviamente de acogerse las argumentaciones, cuando se conozca esa segunda demanda contra el decreto 250, si resultara acogida en otro ejercicio hipotético, pues eso convertiría en agua de borraja incluso muchos de esos 5.000 casos que apenas son las que han estado en curso, o tendrían que ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley 28504. Juan Miguel, y aparte de todo este entramado jurídico, está la realidad de una frontera que si están devolviendo 13.000 en las 2 primeras semanas, ¿cuántos estarán penetrando? Y en todo esto hay voces muy autorizadas. Por ejemplo, el cardenal, no siempre tiene que felicitar a nuestro cardenal, le dijo señaló que el gobierno tenía que ser más fuerte, inclusive tiró una interesante, que el presidente debía de escuchar gente diferente a la de su entorno, porque se sospecha que hay un entorno que ha estado un tanto favorable a ser flexible con Haití. Sí. Pero no solamente ha sido el cardenal, el presidente de la Cámara de Diputados, propios dirigentes del partido, y no voy a decir de la oposición, han reclamado del gobierno dureza con casos como del consulado en Anzapitre. Hemos escuchado, no sé si tú también, versiones que apuntan en una dirección distinta a la versión oficial o semioficial de la retención, que lo que motivó eso fue una retención de los pescadores. De lo que se ha hablado últimamente es de que se trataba de un caso de narcotráfico, es decir, de extorsión por parte de militares dominicanos a cárteles haitianos, reteniéndoles pues pescadores que participan de esa actividad ilícita, y que en retaliación, pues estas, entre comillas, turbas, es posible, es una hipótesis como esa, es posible, principalmente viendo el comportamiento de las autoridades haitianas, que el día de la crisis prácticamente hicieron mutis, se desentendieron de esto, y tuvo un senador dominicano que prácticamente echarse al hombro unas, entre comillas, negociaciones para lograr que este personal dominicano consular retornar a sano y salvo. No, y la prueba de ese peligro es que hubo una reunión en la frontera del canciller con todos los jefes militares y los cónsules. Sí, pero hubo esa otra versión que hasta ahora no sotovoce. Y usualmente, ¿qué puede ser? Cuando uno ve lo del DICAN no debe de sorprender. Por supuesto que no. No, pero es que la retención de 2 pobres pescadores no genera un libro así. O sea, yo una vez fui juez de instrucción, investigador, ¿verdad? Y cuando uno ve una cosa así, uno se da cuenta que hay algo que no está oliendo bien por Dinamarca. Porque viven
reteniendo las Bahamas y reteniendo pescadores haitianos. No, eso, por un par de pobres pescadores que lanzan miserables chinchorros. Hay un riesgo en la medida que la crisis se agrava, hay un riesgo para nuestras legaciones. Así es. Pero vuelvo y repito, todo esto se junta. Nosotros vemos que el gobierno, por ejemplo, desarrolló en toda esta semana un foro en Cancillería para anunciar la redefinición de la política exterior y obviamente el tema Haití, el tema fronteras, el tema de la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, aún después de la declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un tema de política exterior de primer orden. De eso no se ha hablado. Es decir, si el Estado... Estamos en una especie de limbo con relación a... Pero nosotros no hemos escuchado ni al canciller ni a nadie de Cancillería hablar sobre cómo abordar esto, que es un desafío incluso desde el campo